Buen día de nuevo. Delante de mí tengo mis herramientas preferidas. No son las únicas de las labores que hay que realizar, pero sí son con las que me siento mejor. Es decir, mis plantitas. Y hoy quiero dedicar este tutorial quizá a ese sector de la población que más me conmueve, a pesar de las circunstancias actuales, de las cuales en su momento me ocuparé en siguientes tutoriales, y es de los niños. El mundo infantil, efectivamente. Quizá como padre de tres hijos, pues me siento especialmente, cada vez más, vinculado a ese mundo, dependiente, que no puede tomar decisiones, que tiene que hacer todo aquello que se les dice o se les impone, y sobre todo que, en principio, son los más débiles. Bueno, dejando esto, vamos a ver pequeñas cositas que nos van a venir muy bien, sobre todo a las familias que tienen a sus hijos, papás, mamás, niños en casa, quizá abuelos, pues para mantener mejor el estado, no solamente físico, sino anímico también de los niños. Ellos filtran como esponjas todo lo que pasa. Y hoy voy a dedicar mi ocupación para que veáis pequeñas cosas que podemos hacer por ellos y que a su vez nos van a ayudar a nosotros también. Bueno, lo primero, en todos los ambientes mínimamente secos, donde haya calefacciones, donde haya chimeneas, donde haya cualquier tipo de artefacto para calentar la casa, se producen ambientes muy secos. Entonces tenemos que evitarlo. En mis hijos vi en más de una ocasión problemas respiratorios simplemente por la sequedad del ambiente, y bastaba con poner un recipiente con agua, una rodaja de cebolla sobre el agua, para que se humidificase un poquitín el ambiente y mejorase su respiración, no tosiesen o durmiesen más tranquilamente. Bien, pero además también podemos hoy, con lo que tenemos, hacer más. Mantengamos siempre el ambiente un poco húmedo en la casa, bien a través de estos aparatos, vaporizadores, humidificadores, humectadores, y lo que tengamos. Y si no, más sencillo aún, un recipiente con agua sobre un radiador o cerca de una fuente de calor, donde vamos a añadir unas gotitas de aceite esencial puro que van a permitir un ambiente mucho mejor, una respiración y ventilación broncopulmonar también mejor, y por tanto que les van a ayudar y prevenir de cualquier cosa. En este recipiente con agua sencillo, como en el humidificador si lo ponemos en su recipientito correspondiente después de haber puesto el agua, pues podemos añadir, se me ocurren, 3 aceites esenciales. Hay más, podemos recurrir a más sin ninguna duda, depende de lo que tengamos, pero el primero básico, tomillo, unas gotitas de aceite esencial de tomillo. Desde luego, el ambiente se refrescará y adquirirá un carácter mucho más grato, incluso si le añadimos unas gotitas de aceite esencial de lavanda. Los tengo aquí, los frasquitos, para que podáis verlos. Y desde luego, si hay pequeñas toses, algún enfriamiento, resfriado, antes de alarmarnos, antes de ocuparnos o preocuparnos, pues podemos poner unas gotitas de eucalipto perfectamente, que además, al respirarlo, nos permitan una mayor y mejor ventilación. Así de sencillo. Eso en la estancia donde estemos y sobre todo donde estén los niños. A partir de ahí, varias cosas. Para mantener el estado de forma, para mejorar las defensas y mejorar también su salud, porque al fin y a la postre estamos en una época cambiante en cuanto a la temperatura, a la climatología,
y pasamos de días muy soleados y cálidos a días fríos, húmedos, días cubiertos, días lluviosos, ventosos. Esto está pasando en estos días. Pues prevenir y protegernos en épocas en que normalmente era fácil que tuviésemos, o es fácil que tengamos resfriados, enfriamientos, que tengamos, como decía, incluso las gripes estacionales. Por tanto, pues vamos a hacer algo que sea favorable a los niños, que no sea para nada tóxico, que no tenga efectos secundarios y que mejore la calidad de salud y de vida de nuestros niños. La mayor parte de las plantas valdrían también para los adultos, pero la forma de preparación va a ser diferente. En principio os sugiero el elaborar tranquilamente en casa y sin ningún tipo de problema un buen jarabe para nuestros hijos. Jarabe que podrían utilizar niños a partir de los 3 años. Yo no soy partidario, nunca lo he sido, de administrar ningún tipo de sustancia medicamentosa, mucho menos las químicas, a niños menores de 5 años. Pero estamos hablando de algo totalmente inocuo y que, salvo que haya alguna patología en algún caso, no presentan el más mínimo peligro y en cambio presentan unas ventajas superiores. La primera, que todos conocemos porque todos vivimos en nuestra infancia, aunque seáis mucho más jóvenes que yo, es un jarabe simple que ayude a los niños a estar en mejor forma. Tengo una serie de plantas que os voy a mencionar, luego os lo pondremos para que podáis tomar nota, pero voy a utilizar 5 de ellas. Más importantes. Las tengo aquí delante, como podéis ver. Amapola. Los pétalos de amapola son un sedante suave, muy suave, que a la vez ayuda paliando la excitación nerviosa del niño cuando tiene tos o cuando le cuesta respirar, alivia y relaja determinados músculos, lo cual hace que el niño se sienta mejor y por otra parte también favorecerá el proceso de sueño que ha de tener. A su lado tenemos el tomillo, de nuevo, estrella, y para los niños más todavía. En el cuento de las plantas yo hablo de él como un príncipe. Pues algo así. Vamos a dejarlo ahí. Y representa ahora mismo, más que un príncipe, el rey de las plantas, especialmente buenas para las vías respiratorias. Muchos de los mayores sabéis que además de esto se ha utilizado como digestivo, se utiliza como digestivo, se utiliza también para mejorar todos los procesos de metabolización a través del hígado, acompaña encurtidos, acompaña guisos, acompaña ensaladas, acompaña todo tipo de preparaciones alimentarias, pero utilizado de esta forma levemente o suavemente medicamentosa, tiene un potencial todavía superior. Aquí, delante de mí, tengo yemas de pino. Las yemas de pino tienen un poder balsámico, antiséptico, antibiótico. Se me olvidó decir que el tomillo además sube las defensas, es también antibiótico, es antiséptico a todos los niveles. No vemos nunca plaga alrededor o cerca o en el tomillo. Pues decíamos, o os decía, que la yema de pino tiene un potencial todavía superior en ese caso en el aspecto balsámico, permitiendo una broncodilatación que facilita la respiración y a través de sus resinas, de sus gomas y de los principios activos va a ser sumamente favorable para combatir cualquier tipo de bacteria o de virus, indistintamente. Tiene otros usos, pero pretendo que nos centremos en lo que es ahora actual. Se ha ido la imagen. Teresa. No. Bien.
Ha habido un incidente técnico un poquito ese, quizá lo notéis. Continúo. Bien, por tanto, las yemas de pino. Os recuerdo que también en farmacias se vende, como en otros establecimientos del ramo, herbolarios, se vende un jarabe llamado Santa Sapina, que está hecha precisamente de yemas de pino. Si no tenemos otra alternativa, pero podemos llegar a él, es un grandísimo jarabe que podéis utilizar. A su lado tenemos la flor de la malva. Malvas que están ahora preciosas, todavía no han empezado su floración, pero por eso es bueno tener siempre reservas de algunas plantitas. Y la flor de malva, además de ablandar las mucosas, permitir una eliminación de moco más fácilmente, de tal forma que se impida la acumulación de bacterias o de virus en la mucosa que se va secando, lo que hace es ablandar y permitir que sea eliminado, así con todas las mucosas del organismo, no solamente en las vías respiratorias, pero también es levemente calmante y sedativa, con lo cual para un niño doblemente bien. Como buena flor, pues es muy suave en su administración y también a su vez tiene un efecto más prolongado y sencillo. Yo siempre recurro a la flor de malva en todas las preparaciones que tienen que ver con vías respiratorias, no solamente. A su lado tengo otra de las grandes estrellas que la tengo aquí, recién recogida, puesto en este recipiente, que es el llantén. El llantén sube las defensas, protege el sistema linfático, es inmunoregulador, es además hasta comestible, y tiene múltiples propiedades, entre ellas ser antibiótico, antiséptico, antiparasitario, es decir, cumple con todos los requisitos para hacer una gran preparación con estas 5 plantas. Bien, ya os las he presentado. Además, por si ocurre que no tenemos una u otra, o la cuarta, la que sea, o varias, tengo aquí en este platito, os lo muestro, liquen de Islandia. Muy bueno, totalmente útil y utilizable en la infancia. Tengo a mi izquierda en este otro recipiente eucalipto, un gran antiséptico, con gran poder antibiótico. No podemos abusar de él o no debemos en el uso interno, pero en las medidas y proporciones adecuadas es utilísimo, como todo el mundo sabe. Todos los bálsamos y muchas preparaciones pues llevan eucalipto, siempre con un poquitín más de precaución. Por eso hoy en este caso lo dejo fuera al ser para niños. Y por supuesto siempre romero, porque en romero hay vida, es vitalidad, es fuerza, es voluntad. Encierra tantas virtudes que, bueno, serían horas y horas y horas de poder hablaros del romero, planta a la cual adoro totalmente. Bien, para hacer un buen jarabe, ponemos en un recipiente algo más de 1 litro, porque siempre se evapora algo. Vamos a hacer un jarabe en la medida de 1 litro. Ponemos a hervir el agua. En el momento en que echamos las plantas, las 5 plantas, y dejamos que hiervan 7 minutos. A continuación apagamos el fuego y dejamos reposando todavía otros 9 minutos más. Pasado este tiempo, colamos muy bien todo, incluso filtramos con papel de filtro para que no queden residuos, y en caliente le añadimos 100 gramos de panela. Panela que tengo aquí, que podéis ver. Es el mejor azúcar integral, es decir, el más puro, le entiendo como el más sano dentro de los azúcares. Y un jarabe con agua se debe hacer con azúcar, no se puede hacer con miel. Por tanto, esto dejaría fuera a niños que puedan estar afectados de diabetes. Espero que sean muy poquitos y así lo deseo. Pero
el azúcar es imprescindible porque podríamos intentar, de eso os hablaré en concreto y sobre todo si alguno en particular tiene este problema, que me lo consulte y yo estaré encantado de darle alternativa a través de stevia u otras sustancias edulcorantes naturales. Bien, le añadimos 100 gramos, como os he dicho, de azúcar integral, lo movemos hasta que quede totalmente disuelto el azúcar. Bien, aparte cogemos un poquitín de agua templada, como medio vaso más o menos, y disolvemos en ese agua templada una cucharadita de agar-agar. Vale cualquier otro espesante natural. Es decir, yo tengo aquí el agar-agar en polvo, que lo utilizo mucho, pero podría servirnos exactamente igual la goma guar, la goma santana, por supuesto, y una de las preferidas de los niños, porque nos sirven para elaborar muchos postres y dulces, que es la gelatina, es decir, un espesante natural, el kuzu, entre otros. Nosotros vamos a utilizar el agar-agar. Disolvemos una cucharadita de café en ese agua templada de agar-agar hasta que quede totalmente disuelta y notemos que va espesando lentamente. Una vez que ha terminado de espesar, lo mantenemos ahí. Añadimos en el agua del cocimiento que ya tiene integrado el azúcar 10 gotas de própolis. Me vais a oír hablar de própolis reiteradas veces. Es que es un milagro de la naturaleza, es un milagro de la creación, y las abejas, como esos seres tan especiales a los que debemos que exista la mayor parte del mundo vegetal, nos regalan algo bueno, sublime. Bien, 10 gotitas de própolis y a continuación movemos bien, que se integre bien el própolis en el cocimiento endulzado con azúcar, y a continuación le añadimos el agar-agar ya disuelto en el agua templada. Movemos, bien, se bate lo suficiente para que se integre todo uniformemente. Y así habremos conseguido las 3 condiciones que debe tener un jarabe. A. Tiene que ser dulce. Lo hemos conseguido a través de la panela. Tiene que ser espeso, es decir, podemos utilizarlo a cucharadas sin que se derrame. Y desde luego tiene que ser medicinal. Así empezaron casi todas las bebidas, por otra parte, de las que llamamos bebidas espirituosas. Bien, una vez hecho esto, esperamos a que enfríe un poco, lo ponemos en frigorífico, se conserva en frigorífico, no olvidemos que no lleva ningún tipo de conservante y por tanto que debe permanecer en el frigorífico hasta la hora de tomarlo. El jarabe además tiene otra ventaja, lo podemos disolver en un poquitín de zumo, si es necesario, o en un poquitín de agua, aunque yo creo que a cualquier niño o a la mayor parte les va a gustar el sabor que tiene, que le aportan algunas de estas plantas, pero sobre todo el dulcecito y la textura del jarabe. Algo tan sencillo lo podemos hacer en casa y tenerlo además como reserva durante todo el tiempo necesario, y temporada a temporada podemos hacer nuestra reserva para nuestros niños. Bien, una primera cosa. O una segunda, ya hemos hablado de la humidificación del ambiente. Por la noche, estamos en situación en que los niños están, de alguna forma, no de alguna forma, casi totalmente recluidos en la casa. Con todo lo que eso supone, ¿qué os voy a decir, padres? ¿Qué os voy a decir? Es importante que los niños duerman y duerman sosegadamente. Buena parte de nuestros inputs, de nuestras tensiones, de nuestras preocupaciones, de nuestras fricciones en la convivencia, van a ir a parar a ellos, a veces tienen que ver con ellos. Bueno, todo esto hay que superarlo. Hay que superarlo porque de esto saldremos mucho más fuertes, entre otras cosas. Bien, y una fórmula que os sugiero que podéis hacer perfectamente
para antes de acostarse de nuestras criaturas. Ya los míos son muy mayores y por tanto no necesitan de esta preparación. Y es una infusión simple. Una infusión simple que les ayudará a dormir y a estar relajados durante todo el sueño. Y para eso nada más necesitamos 3 plantas. Podemos utilizar alguna más, os daré alguna alternativa más. Ahora os la mostraré para que la podáis ver y os diré cómo actuar. De nuevo con vosotros para hacer la preparación para la noche para los niños. Antes de esto quiero deciros que el jarabe del que hemos hablado anteriormente no es exclusivo para los niños. Pueden tomarlo los adultos, obviamente, y especialmente los mayores, nuestros abuelos, nuestros padres, aquellos mayores de edad que estén en cualquier caso en apuros por enfriamientos, gripes, etcétera, etcétera. Es decir, es apto para todos. La dosis, una cucharada cada 3 horas, a partir de los 7 años factible. Menores de 7 años, en lugar de una cucharada cada 3 horas, una cucharadita de café cada 3 horas. Y esto no incluye a los menores de 3 años. Insisto en que si no es estrictamente necesario, si no es muy necesario, a los menores de 3 años yo no les daría nada medicamentoso de uso interno. Bien, seguimos. La preparación para la noche, para que los niños duerman bien, descansen, también ayuden a que nosotros podamos descansar mejor, es decir, los padres, los abuelos. Pues es sencilla y también puede utilizarse a cualquier edad, cambiando un poco la concentración o la dosis, simplemente. Las plantas que tengo aquí delante son amapola, de la que ya hemos hablado, es flor de azahar, es decir, flor de naranjo, es el tomillo, por supuesto, siempre. En estos momentos, lo mejor para los niños. Es melisa fundamental. La melisa es un relajante del sistema nervioso, por tanto, palía todos los efectos de la tensión, de la aprensión, de la inquietud, etc. Además de ayudar en los procesos digestivos, además de ayudar en la no formación de fermentaciones y gases, pues sobre todo es relajante del sistema muscular y del sistema nervioso central. Ligeramente sedativa también. Su compañera amiga, casi prima hermana, es la hierbaluisa, con efectos muy semejantes. Y por último he seleccionado, porque me parece una flor extraordinaria, valiosísima, utilizada durante siglos y que desde luego nuestros padres, abuelos, los de mi generación y todavía más jóvenes la conocen de sobra, la tila, la flor de tila. De entre estas podemos elegir 3 o 5, como queramos, o las mismas 6 que están aquí presentes. Es simple, es preparar una infusión para tomar aproximadamente unos cuarto de hora, 20 minutos antes de acostarse. La preparación es la más sencilla también, la más simple, es una infusión. Simple infusión. Para lo cual vamos a poner una cucharadita de café de cada una de las cosas lo más desmenuzadas posibles. Si utilizamos menos, ponemos una cucharada sopera en lugar de una cucharadita de café por cada litro de agua. En este caso la variación está en que va a ser infusionado simplemente. Es decir, ponemos el agua a hervir, cuando está hirviendo ponemos una cucharada de cada planta o una cucharadita de cada planta en un recipiente e infusionamos, es decir, añadimos el agua hirviendo por encima y dejamos reposar 9 minutos. Lo podemos endulzar al gusto si los niños no tienen problemas de ningún tipo en cuanto a los edulcorantes, una cucharadita de panela o de azúcar integral buena, o de sirope o de miel, sin ningún problema. Quizá yo
optaría en este caso por la miel. Una buena cucharada de miel en la infusión, tomarla y eso poco antes de irse a dormir. Dormirán bien, descansarán, relajarán la tensión que todos sufrimos y que ellos también absorben y todo será mucho mejor. Bien, así de sencillo. Me queda una cosa. ¿Qué pasa con los niños menores de 3 años? Los bebés, vamos a llamarlo así, yo los llamo así. Pues tendremos que proceder de forma algo diferente para evitar que tengan que ingerir nada medicamentoso, repito, salvo que sea estrictamente necesario, que hay cosas naturales que les pueden ayudar con mucho menos peligro, desde luego, que otras sustancias químicas. Y lo mejor y lo que sugiero, bueno, es que estarán teniendo su alimentación materna o, en su caso, unas leches de sustitución maternizadas, etcétera. ¿Cuál es digamos, el mayor conflicto que pueden tener, salvo otras circunstancias? Los gases, los cólicos. Para lo cual os sugiero algo muy sencillo que de verdad es de gran eficacia y que los niños agradecen y desde luego comprobaremos que los padres debemos agradecerlo también. Preparamos un aceite de melisa. Bien, como esto requiere su tiempo y no estamos en ese momento, lo que vamos a hacer es una cosa. Adquirimos un aceite esencial puro de melisa, o lo más puro posible, y diluimos 10 gotas de este aceite esencial en 50 mililitros de aceite vegetal, aceite de almendras, aceite de girasol, cualquiera de ellos, mejor que el aceite de oliva que tiene un olor más potente, no porque no es una cuestión de calidad o de aportación incluso terapéutica, sino por ese aroma especial que tiene el aceite de oliva. Entonces, mejor para el niño el aceite de almendras, es más sencillo, es más ligero y se absorbe muy bien por otra parte. Y lo que vamos a hacer es, una vez añadidas las gotas y dinamizado un poquito el aceite, si es preciso calentándolo un poquitín, hasta que se haya disuelto bien todo el aceite esencial, vamos a proceder a darles en la mañana y antes de acostarse después del baño, friegas muy suaves alrededor del ombligo con este aceite. Mojamos los dedos en el aceite y lo vamos extendiendo alrededor del ombligo en el sentido de las agujas del reloj. Lo hacemos durante unos minutos y los dejamos. Evitarán los cólicos, dormirán mucho más relajados. El aroma es muy grato, muy fresco a limón, debido al aceite esencial de melisa. Ya tenemos una solución a uno de los mayores problemas que sufren los bebés, que son los cólicos, y que hace que se despierten a medianoche, a cualquier hora, porque están molestos hasta que eliminan los gases. Bueno, pues en eso nos ayudará. Si tienen algún problemilla, problema de tos, eso notamos que hay un ese, podemos aplicarle una fórmula sencilla de bálsamo, cogiendo un poco de vaselina neutra en un recipiente pequeño, y en ese poco de vaselina, que pueden ser 3-4 cucharadas de vaselina, añadimos unas gotitas de aceite esencial de tomillo, 5 gotas de aceite esencial de tomillo, 3 gotas de aceite esencial de eucalipto, 3 gotas de aceite esencial de mentol o de menta y 3 gotas de aceite esencial de pino. Lo mezclamos muy bien con la vaselina, moviéndolo muy bien, y de esta forma tenemos ya, una vez que se ha mezclado, se enfría un poquito, tenemos un bálsamo que podemos aplicar en pecho y en espalda antes de dormirse, para que además su respiración sea mejor, no tengan un sueño inquieto,
no tengan dificultades respiratorias y durante el día podemos hacer lo mismo al levantarse para que estén mejor en general. En fin, espero haber dado respuesta a alguno de los problemas que tengáis y cualquier consulta en casos especiales la recibiremos gustosos en el canal de YouTube. Espero que poder responderos a nivel general, no particular, porque esto sería un poco un caos. Bien, por lo demás, hasta el siguiente tutorial. Se me olvidaba recordaros que os pondremos la formulación de cada una de las cosas de las que hemos hablado, escrita para que podáis tomar nota, y otra cosa importante es que quiero brindaros, como todos los tutoriales, una canción, en este caso, algo que me surgió ayer y de pronto me pareció que podía tener sentido y que para los niños puede ser una idea además muy favorable, el poder hacer que lo vean porque merece la pena. Esta canción, al margen de los autores, está hecha o fue la música de una serie que se llamaba Érase una vez el hombre. Nada más, gracias.